Criaturas que están en el cosmos observándonos, vigilándonos, que llegaron a la Tierra, que caminaron junto a los seres humanos y que nos manipularon y que se mezclaron con nosotros y que dieron pie a razas extrañas, seres extraterrestres, si queremos decirlo así, vigilantes según el libro de Enoc. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a estar con una invitada muy especial que ustedes a cada rato me piden que esté aquí. Vamos a hablar de antiguas ruinas arqueológicas que esconden secretos y que muchos interpretan están ligadas a esta teoría de extraños demiurgos, de creadores, titiriteros de las estrellas. Vamos a hablar de estas complejas teorías, así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Todas las sociedades humanas tienen mitos de creación que explican el origen de la humanidad en tiempos oscuros en los cuales las personas solo vivían alrededor de fogatas, de hogueras, por eso se llama hogar. Las personas creían que las deidades que venían de las estrellas, el sol, la luna, habían creado a los humanos y en general a casi todas las criaturas que nos rodean. Esta idea pervive en nosotros desde tiempos ancestrales y todavía se repite en la ficción y también en las principales religiones del mundo. Hoy vamos a hablar de un libro muy antiguo que muchos ligan con fenómenos extraños, un libro que para muchos es secreto, prohibido, un libro perseguido, el famoso libro de Enoc. Ya hemos hablado de él en otros podcasts, pero aquí vamos a hablar en especial de los vigilantes, de esta figura extraña, de estos seres de las estrellas, de estas criaturas que muchos dicen caminaron con nosotros y transformaron al mundo. Y para hablar de estos extraños seres tenemos una invitada muy especial. Es periodista, es investigadora, es una persona que le gusta mucho el misterio, que conoce muchísimo estos temas, pues ha pasado gran parte de su vida estudiándolos. Les estoy hablando de Yarley García. Yarley, muchas gracias por estar con nosotros en los audios de Cruz Escribiente. Hola Esteban y a toda la gente que se conecta con estos audios de Cruz Escribiente. Me encanta estar nuevamente acá hablando contigo de temas de misterio que nos dejan siempre muchas preguntas y también nos dejan volar un montón la imaginación. Así que gracias por invitarme. Josué, mira, los gigantes. Un extracto de una película bíblica muy conocida en América Latina acerca del profeta Josué. Un filme que muestra el encuentro de este hombre con gigantes, con seres humanoides masivos, criaturas grandes que supuestamente caminaron sobre esta tierra. A día de hoy no tenemos ninguna prueba arqueológica que diga que existen. No existe ninguna prueba. Hay algunos fósiles de algo llamado el Gigantopithecus, una especie de orangután gigante, una especie de King Kong que sí existió. Tenemos sus huesos, que vivió en Asia y que se extinguió hace más o menos 300.000 años. Eran épocas en las cuales todavía no había seres humanos, Homo sapiens como usted y yo sobre esta tierra.
Al margen de estas consideraciones, la mayoría de las religiones del mundo hablan en sus textos antiguos, en sus escrituras, de estas entidades, de monstruos gigantes, y también habla de otros seres llamados vigilantes, seres de las estrellas, seres cósmicos, seres intermediarios entre Dios y los humanos, seres que estaban allí flotando en el universo, que aparecían de un momento a otro. Yarley García, ¿qué eran los vigilantes que aparecen ahí en las escrituras del libro de Enoc? ¿Y por qué nos llaman tanto la atención? ¿Y por qué nos atraen? Los vigilantes son un conjunto de ángeles que son enviados para, como su nombre lo indica, vigilar la tierra, estar entre la divinidad y el ser humano, y para estar llevando como unos reportes de cómo se portaba la divinidad en esos momentos, una divinidad que estaba como avanzando en su civilización, por decirlo de alguna manera. Estos ángeles deciden hacer un pacto y tener relaciones todos con las hijas de los hombres, y tienen hijos con estas mujeres, y estos hijos son los Nefilim, son los gigantes que vienen a habitar la tierra, y estos ángeles le transmiten a sus mujeres y a sus hijos unos conocimientos que definitivamente el ser humano no tenía: conocimientos de guerra, conocimientos de política, de astrología, de brujería, de cómo sembrar y cosechar exitosamente, muchísimas cosas. Digamos que los ángeles son los que vienen a civilizar a los seres humanos y también a traerles de alguna manera su destrucción, porque los llenan de vanidad, los llenan de ansias de poder y de artefactos para poder hacer la guerra en firme, o sea, con armas de bronce, de cobre, a manejar el oro y la plata, hacer joyas. Todo esto cambia mucho la mentalidad y el corazón del hombre según las escrituras, y estos nefilims, pues al ser un híbrido entre seres espirituales y seres humanos, pues lo que pasa es que van a adquirir unos tamaños descomunales y van a acabar esclavizando a los seres humanos, porque al ser muy grandes pues también son absolutamente insaciables, tanto que van desde muchas exigencias hasta el canibalismo. Mi sembra fortemente improprio per due motivi. Il primo è che giganti, nella tradizione culturale popolare sarda, che noi dovremmo sempre considerare come... La voz de un arqueólogo muy conocido en Italia, la voz nada más y nada menos que de Alessandro Usai, quien ha realizado grandes investigaciones y amplias investigaciones en la región de Cagliari. Allí, en esta zona hermosa, llena de árboles, imagínenla ustedes, y de carreteras, en esta región de Italia hay un monte llamado el Monte Prama. Un cerro empinado con colinas, con desfiladeros, llena de prados, que tiene mucha historia. Se trata de un lugar enigmático, sobre todo por una situación, que allí se hizo una excavación arqueológica hace algunos años y se encontró una figura muy extraña. Imagínense ustedes, trabajando los científicos, desenterrando el pasado, cuando de repente encuentran una figura humanoide, una figura con brazos, con torso y sobre todo con un rostro muy extraño, con unos ojos muy raros. Una figura muy parecida a los seres humanos, pero que no es un ser humano, con unos volúmenes muy marcados, muy raros, con un estilo que nos recuerda el diseño de lo que debería ser, o lo que podría ser mejor, un ser legendario. Alguien, o mejor, un grupo de personas en el pasado quiso representar lo que llamaríamos un gigante, y por eso le llaman el gigante del Monte Prama. Muchos investigadores del misterio, muchos creyentes de la teoría del antiguo astronauta, muchos de los exploradores del pasado han tratado de conectar esta figura enigmática con muchos fenómenos, con el fenómeno ovni y también con los tripulantes de los ovnis.
Otros hablan de que representa la existencia de seres que tal vez caminaron por esta tierra y que nunca más regresaron. Por eso lo llaman el gigante del Monte Prana. También existen otras figuras así alrededor del mundo que resultan bastante enigmáticas en otras regiones. Por ejemplo, en Harla, un yacimiento arqueológico que está ubicado en Etiopía, al oriente de Etiopía. La mayoría de los investigadores consideran que Harla fue un reino africano complejo, cuya cultura duró más de 1000 años y que se disolvió, que era un reinado y que se disolvió frente a las presiones de varios sultanatos. Se trata de complejas galerías, de complejas estructuras que fueron alguna vez parte de ciudades y de pueblos. Lo cierto es que los habitantes hoy de Etiopía dicen que esos bloques pétreos, que esas construcciones hechas de adobe que todavía se mantienen, estaban pobladas por gigantes. Eso pensaban y piensan todavía muchos de los que habitan en Etiopía. Allí, no sé si ustedes saben, Etiopía tiene una capital que se llama Addis Abeba y Harla queda muy cerca a la frontera de lo que hoy es Somalia, cerca de Eritrea, y muchos dicen que en ese lugar durante muchos años vivía una raza muy rara, una raza de criaturas gruesas, grandes. Lo cierto es que los arqueólogos no han encontrado ningún gigante, han encontrado personas normales allí enterradas, pero lo interesante es que también han hallado algunas piedras preciosas, algunas piezas que muestran que ese lugar era un centro muy grande de comercio, que demuestra el poder y la importancia de este lugar, que muchos también consideraban sagrado. Y bueno, Yarley, ya me he extendido mucho, pero ¿qué hay de estas dos estructuras, de estos dos yacimientos arqueológicos? ¿Por qué se relacionan además con los gigantes y con los vigilantes? ¿Por qué muchos de los teóricos de los antiguos astronautas y de la posibilidad de que existieran otros seres sobre la Tierra dicen que en Monte Prama y que en Harla existen vestigios de estas criaturas, o por lo menos existen representaciones de estos seres, ¿no? Estos lugares, Esteban, son sitios muy particulares donde la gente siempre tuvo la creencia popular de que habitaron gigantes. En algún momento esto fue desmentido por algunos arqueólogos. Sin embargo, en el mundo se han encontrado restos de gigantes y hay algo muy curioso que pasa, por ejemplo, en el relato bíblico y judaico que me lleva a pensar en esto especialmente, y es que si bien se supone que el diluvio viene para destruir a los nefilims y darle también el inicio del juicio a los ángeles, que fue como la negación de misericordia por parte de Dios, y que no se le tuviera misericordia a su prole, después uno encuentra una oración de Noé, ya después del diluvio, ya después de que él está en tierra firme, uno encuentra una oración de él donde está hablándole a Dios acerca de los vigilantes y rogándole que tome control de este asunto para que no sigan pasando este tipo de cosas. Y más adelante, cuando uno va a ver las crónicas y los reyes, se encuentra un episodio bien particular que es el de David y Goliat, y se encuentra que este Goliat era un paladín y un gigante enorme de unas proporciones impresionantes que es derrotado por David. Eso es una historia muy muy conocida, pero quizás no tanto es el hecho de que David tenía como un ejército, digamos, que se llamaban los valientes de David. Y los valientes de David cuentan las memorias en la Biblia que llegaron a matar gigantes. O sea, después como que David mata al primer gigante, como que estos seres humanos promedio se les mete en la mente que efectivamente pueden matar gigantes y vuelven a matar a muchísimos gigantes. Era muy normal, según la Biblia, que los israelitas acabaran con gigantes, y uno se empieza a preguntar ahí cómo es que si existió un diluvio que bíblicamente fue para erradicar justamente a los nefilims, para que ya no siguieran torturando a la tierra. Claramente con los nefilims erradican en ese momento toda la humanidad, dejando solo un pequeño remanente que es el de Noé y su familia. Pues cómo es que siguen, y bueno, puede ser que por genética el mismo Noé
que venía de ese linaje de Enoch, de Matusalén, y que también hay una observación que decía que tenía como cara de ángel. ¿Por qué? ¿Por qué Noé tenía cara de ángel? ¿Será que el mismo Noé, de pronto, si bien no era un nefilim, tenía algo de esta genética híbrida, y esta genética siguió en su momento esparciéndose por el mundo? El Creador nos formó el segundo día, el día que hizo los cielos. Nosotros vigilábamos a Adán y Eva, vimos su fragilidad y su amor, y luego vimos su caída y les compadecimos. Entonces no éramos de piedra, sino de luz. No nos correspondía entrometernos, pero decidimos tratar de ayudar a la humanidad. Una escena en la que se explican quiénes son los vigilantes, en una película muy conocida llamada Noé. Un filme protagonizado por Russell Crowe y por Jennifer Connelly y dirigida nada más y nada menos que por Darren Aronofsky en el año 2014. Cabe apuntar aquí que Aronofsky se considera ateo y que en el año 2010 dirigió una película muy famosa inspirada en un anime que se llama El Cisne Negro, protagonizada por Natalie Portman. No sé si ustedes vieron esa película, es muy buena, se las recomiendo. Sin embargo, aquí en Noé, él se obsesiona con la figura de los vigilantes, se obsesiona con la figura de los gigantes, de esas criaturas que supuestamente vivían al lado de la humanidad, que observaban a los seres humanos y que aparecen en muchos textos, en antiguos manuscritos. Algunos dicen que han intentado ser borrados, que no aparecen en los cánones oficiales de muchas religiones porque los teólogos no querían que nadie supiera sobre esta especie de seres que nos observarían desde el cosmos, seres creados por el mismísimo Dios, seres extraterrestres, si les aplicamos ese término, porque estas criaturas vendrían por fuera de la Tierra. Si un meteorito cae acá, es un material extraterrestre. Si llega del espacio una onda de energía de una tormenta solar, es energía extraterrestre. La diferencia es que estos seres serían inteligentes, tendrían inteligencia suprema, así que además habían sido creados por Dios, como ya hemos hablado, para observarnos. Y ahí viene una figura que es muy interesante, que son los Nefilim. Los Nefilim, que estos sí que aparecen en muchas tradiciones y que están relacionados con algo que aparece en casi todas las culturas. Y esto sí es un enigma, señores, y es la idea del diluvio universal. Tanto las culturas amazónicas como las culturas africanas, como las culturas asiáticas, hablan de una época en la que el agua creció, que llovió sin cesar, que animales y plantas se ahogaron, que fue un desastre, que la tierra desapareció y que todo era agua. El diluvio universal, el que es mencionado en los antiguos textos mesopotámicos, el que aparece en las leyendas de los pueblos oceánicos, aquellos que vivían en Australia, en Nueva Zelanda, en Micronesia, aquellos que habitaron durante miles de años antes de la colonización las selváticas islas de Papúa y Nueva Guinea. En todas las culturas, señoras y señores, se habla del diluvio. ¿Por qué? No tengo ni idea, es uno de los grandes enigmas de la historia. Y bueno, Yarley, ¿qué piensa usted de esto de los vigilantes y de los Nefilim y de el diluvio? ¿Qué conexión hay entre todos ellos? ¿Por qué aparecen en ese mito y en esta leyenda? ¿Por qué aparecen casi en todas las culturas los seres gigantes y el diluvio? Culturas que se desarrollaron a kilómetros de distancia, aisladas durante decenas de miles de años. ¿Por qué cree que esa conexión? ¿Qué sería esto de los Nefilim, el diluvio y los gigantes? Como les estaba contando, los gigantes tienen todo que ver con el diluvio. Todo que ver con el diluvio. Los Nefilim y los vigilantes tienen todo que ver porque estos Nefilim, que son hijos de estos vigilantes, con las mujeres hermosas que ellos encontraron en la tierra, que hicieron sus esposas, con las cuales al final quisieron tener una familia, y a quienes les revelaron muchos misterios que estos a su vez le revelan a los humanos, claramente para
usufructuarse, digamos, de la tierra y de muchos beneficios, pues todo esto sale muy mal porque los humanos no logran cumplir los estándares de los gigantes. Los gigantes van creciendo, creciendo, queriendo comer más, queriendo apoderarse más de todo, siendo cada vez más malos. De hecho, en el libro de Enoch, uno puede darse cuenta que los gigantes llegan a practicar el canibalismo porque empiezan a comerse a los humanos, que si bien, bueno, digamos, estos son híbridos, pero pues al ser híbridos son humanos. Empiezan a comerse a los seres humanos y los seres humanos empiezan a clamarle a la divinidad. Los arcángeles empiezan a escuchar el clamor de esta gente, el clamor de estas almas, y se preocupan por observar qué es lo que está pasando en la tierra y posteriormente, en cabeza del arcángel Miguel, comunicarle a la divinidad todo lo que está pasando, toda la barbarie que están produciendo estos gigantes, y la divinidad decide erradicarlos de la tierra. Pero para erradicarlos de la tierra decide enviar un diluvio con el que erradica toda la humanidad, que al final también se había vuelto muy, muy mala, muy codiciosa, y estaba envuelta totalmente en el arte, o más bien la barbarie que trae la guerra. Entonces ahí es cuando Dios decide erradicar todo esto del mundo y solo dejar a este remanente, que es la familia de Noé, que son los que posteriormente van a poblar la tierra. Por si faltaban problemas en la Tierra, al Congreso estadounidense le preocupan también los que puedan llegar de fuera. Vimos un objeto pequeño con forma de caramelo que se movía sobre el agua como una pelota de ping-pong, y cuando nos dirigimos hacia él, aceleró rápidamente y desapareció, dice este comandante retirado de la Marina. La noticia de los últimos días, de las últimas semanas, que además el próximo podcast va a ser sobre eso, sobre qué está pasando con los ovnis. La noticia de militares que han visto extraños objetos que flotan sobre el cielo, que aparecen encima del mar, que surgen en medio de las nubes. Y esto, Yarley, y ustedes, queridos oyentes, también se refleja en la Biblia. En la Biblia se habla de la estrella de Belén. Si la estrella de Belén estuviera hoy en día surcando el cielo, señalando el punto donde fuera a nacer alguien, sería un ovni, un objeto volador no identificado. Y muchos hablan de que estos vigilantes se parecen muchísimo a los alienígenas que dicen están allí mirándonos, observándonos, vigilándonos. Como esa misma palabra vigilante significa, alguien que está ahí auscultando nuestras acciones, registrando nuestros movimientos. Y es que el origen de la palabra vigilante proviene de la antigua Roma, de esa época en la cual había césares, centuriones, en la época en que la ciudad de las 7 colinas, la ciudad eterna, dominaba el mundo. Allí durante el siglo I hubo un César muy famoso, un César que muchos consideran uno de los mejores gobernantes de la historia, Augusto César, que nació el 23 de septiembre del año 63 a.C. y que murió el 19 de agosto del año 14 después de Cristo. Y fue este personaje, Augusto César, que para evitar que existiesen robos, que alguien atacara a alguien entre los senderos, las callejuelas y los alrededores de la capital de ese imperio de Roma, estableció un equipo élite de personas, de hombres que estaban allí con espadas, con puñales, protegiendo a la gente. Le llamaban los vigiles, los que miraban, y de ahí viene la palabra vigilante. ¿Se imaginan que existiera una especie de estos seres pero cósmicos, de gente que observara lo que hacemos todos los días, que estuviera allí? Pues de ahí viene un poco la idea de vigilante, desde este punto de vista espiritual, ya no
agentes de seguridad que están aquí en la Tierra, sino una especie de entidades que ahí están o que estuvieron en algún momento flotando entre el cosmos. Y es por eso que mucha gente vincula esto con el fenómeno ovni, que además nos vigila, ¿no? Que además está allí. Los ovnis existen, los ovnis son una realidad, lo que no sabemos es qué son. Puede que sean simplemente drones súper avanzados de China, pueden que sean fenómenos que todavía no entendemos, fenómenos físicos, cosas que no sabemos qué son. Y es aquí cuando le quiero preguntar a Yarley García, nuestra invitada de hoy, ¿qué piensa de todo esto? ¿Qué piensa de la conexión que muchos intentan establecer entre el fenómeno ovni y estos antiguos vigilantes? Vuelvo a decir, los teóricos de los antiguos astronautas, una hipótesis muy controvertida, que presupone la idea de que fuimos visitados en el pasado por seres de otros mundos que incluso intervinieron en nuestras civilizaciones y en nuestra evolución social, ¿no? Para mí es muy controvertida, mi opinión es que no hay ninguna prueba, sin embargo muchos dicen que es así y yo respeto su opinión aunque no la comparto. Y quiero saber la opinión de Yarley. ¿Qué piensa de esta conexión entre los vigilantes y los famosos alienígenas ancestrales, Yarley? Sin duda, esto tiene todo de ovni y paranormal y en el sentido más estricto de esta palabra. Estamos hablando si nosotros quitamos la palabra divinidad del asunto, ¿sí? Si quitamos esa palabra Dios del asunto y ponemos esto en términos de que estos vigilantes son unos seres interdimensionales, con unas funciones específicas hacia la Tierra, pues esto directamente los hace extraterrestres. Es más, cuando uno ve el libro de Enoch y uno empieza a ver a dónde se llevan a Enoch, que esto inicialmente parece como la plataforma de donde estaban inicialmente los vigilantes y después Enoch es llevado a la presencia de Dios. Pero estas narraciones, esta ambientación de este lugar parece, pues no parece la Tierra y uno podría decir esto será una especie de nave o esto será otro planeta. ¿Dónde es esto? O sea, ¿dónde son estos cielos? Desde donde nos vigilan, que claramente no es nuestra atmósfera, ¿no? De hecho, cuando uno va a ver en el cristianismo, uno puede ver a Pablo diciendo, yo fui al tercer cielo. ¿Qué es el tercer cielo? O en la Cábala, que no hay, pues, digamos, tres cielos, sino más. Hay unos niveles ahí hasta llegar a nuestro mundo. ¿Qué son esos niveles? ¿Cómo funcionan? Y cómo funcionan esos conocimientos. Entonces, pues, por supuesto, además el hecho de que Enoch haya sido, pues, raptado, porque la Biblia dice que Enoch fue un hombre bueno que caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Cómo se lo llevó? ¿Qué es que Dios, que la divinidad se lleve a un ser humano? ¿Es una abducción? Además, posteriormente dice que Enoch se vuelve Metatrón. ¿Por qué Enoch era híbrido desde antes? O sea, hay muchísimas preguntas que le quedan uno ahí, sobre todo con ese relato tan particular de los vigilantes y los nefilim. Y por ejemplo, el solo hecho de que ese cruce entre vigilantes, entre unos seres espirituales, ese cruce sexual con las mujeres, las hijas de los hombres, genere esta raza, ya da muchísimo que pensar, ¿no? Una raza superdotada a la cual se le transmiten muchísimos conocimientos, desde la política hasta los más bajos. Bueno, la política ya es muy baja, pero desde la política a la guerra y todas estas cosas. ¿De dónde salieron esos conocimientos? Porque el hombre los adquiere, digamos, en este relato tan rápido y de esa manera. Claramente los antiguos tenían otras maneras de narrar porque tenían otras herramientas visuales, otras herramientas de conocimiento, de descripción. Seguramente, como ya lo he dicho innumerables
cantidad de veces si ellos estuvieran aquí en este momento, si uno hubiera vivido algo de eso, uno diría, no, pues es que esto fue una abducción, perdón, o, o no, esto es un fenómeno paranormal o no, esto es un fenómeno ovni, simplemente ellos tenían otras herramientas, estaban en otro punto de la historia del desarrollo de la humanidad y fue la manera en la que lo narraron, pero esa manera deja un montón de preguntas y de puertas al mundo paranormal y al mundo ovni. Bueno, llegamos al final de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente, en esta oportunidad con alguien que ustedes siempre quieren que esté aquí, que es Yarley García. Siempre me piden que esté Yarley, que esté Tulio, que esté Tania, que esté Jorge Zugdorf. Bueno, Yarley, gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. ¿Dónde pueden buscarla? ¿Qué quiere decirnos aquí al final? Cuéntenos lo que quiera. Esta es su casa y cuando quiera volver a hablar aquí en los audios de Cruz Escribiente, las puertas están completamente abiertas. Ustedes no se vayan todavía antes de que Yarley nos cuente algo, porque al final quiero hacer una reflexión y quiero hacer un anuncio muy importante para todos los que escuchan los audios de Cruz Escribiente. Esteban, gracias a ti por invitarme. Gracias a toda la gente que se conecta, que le encanta hablar de estos temas, porque particularmente a mí me producen muchísima curiosidad. Me encantan, sobre todo este tema de los vigilantes, porque Enoch, que es un relato donde está esto muy claramente, es mi personaje bíblico favorito. Así que, bueno, espero que nos podamos oír en otra oportunidad. Un abrazo para todos. Chao. Gracias a ustedes por escucharnos. Primero que todo, por favor, denle like ya mismo a este video, activen la campanita para que ustedes estén pendientes cuando subamos nuevos podcasts. Este es un trabajo muy arduo y quiero decirles que si les gustaron estos temas, si les gustan las ruinas arqueológicas, los enigmas del pasado, dentro de poco vamos a hacer algo muy especial porque ustedes me han escrito muchísimo sobre esto. Cada vez que veo aquí abajo los comentarios, muchos me dicen, ¿por qué no hacemos una reunión? ¿Por qué no nos encontramos? Y es que muchos de ustedes están en Estados Unidos, allí trabajando duro por su familia, luchando. Otros están en Europa, otros incluso me escriben desde Australia, otros en América Latina, en cualquier lugar del mundo. Y estamos muy lejos, estamos muy distantes. Sin embargo, nos podremos encontrar alrededor del misterio. Encontrarnos todos, vernos la cara. Y por eso vamos a empezar a hacer viajes. Vamos a hacer un viaje hacia la Ribera Maya. Ustedes pueden estar con nosotros, les sale muy económico. Ahí estaremos visitando las principales pirámides, ciudades. También pueden irse ahí un rato al mar, que es muy bonito el Caribe. Y también vamos a hacer otro viaje a Egipto. Dentro de poco en mis redes sociales, todavía no está puesto, pero dentro de poco en mis redes sociales, ahí anunciaremos costos, itinerarios, contacto. Y la idea es que nos veamos. La vida es ahora. Yo he viajado por todo el mundo. He viajado por muchos países, afortunadamente. Y cuando miro hacia atrás, cuando recuerdo lo que viví observando esas estructuras gigantes, esas construcciones ceremoniales, místicas, mágicas para las antiguas culturas, todo se me olvida. No me acuerdo cuánto gasté, no me acuerdo lo que costó. La experiencia queda ahí. Y es que cuando nos vayamos a la tumba, cuando nos vayamos de este mundo, no podremos volver a esos lugares. Y los invito a eso, a que nos unamos, a que recorramos el mundo, a que estemos juntos, como ustedes lo han pedido. Así que en mis redes sociales, que son @cruzescribiente, en Instagram, también en Twitter y en Facebook, ahí voy a ir colocando, posteando
cuáles van a ser los viajes que vamos a hacer para que todos nos encontremos, para que todos veamos de frente el misterio, para que compartamos juntos como una gran familia de gente que le gusta ver más allá nuestros sueños y nuestros anhelos. Y bueno, ahí les dejo esa información. Y al final, como siempre, quiero compartirles una de esas historias que leía yo cuando era niño, porque mi mamá me daba unos cuadernitos chiquitos, unos libritos pequeñitos que tenían las leyendas de Esopo, las fábulas de Esopo. Y esas fábulas me hicieron ser lo que soy, porque me enseñaron moral, me enseñaron a pensar, me enseñaron a enfrentarme a la deshonestidad. Y quiero contarles esta que para mí es impresionante y sorprendente y que deja muchísimas enseñanzas. Hace mucho tiempo había una vez un reino lleno de castillos, de árboles, de praderas, en donde había invierno y en donde había verano y en donde había animales que podían hablar. En un verano caluroso, una cigarra descansaba bajo la sombra de un árbol con ramas grandes, grandes, grandes. Se pasaba el día cantando y bailando. La pasaba muy bien, era feliz la cigarra. No tenía ninguna preocupación, ningún apremio. Un día pasó por allí una hormiga, caminando, cargada de comida. Esas hormigas que uno ve que llevan como una hoja. Así pasó la hormiga, caminando al lado de la cigarra que seguía bailando sola, como si estuviera loca, bailando sola y cantando. ¿Por qué no descansas conmigo? Ven, descansa conmigo, baila, pasémosla bien, abracémonos, metámonos debajo de una raíz y revolquémonos ahí, le dijo la cigarra. La hormiga se quedó mirándola, mirando a esa criatura que se veía muy feliz, y le dijo: no puedo, si ahora me voy con usted y me revuelco por allá entre ese barro, la puedo pasar bien, pero tengo que llevar esta comida porque más tarde van a nacer mis crías y viene el invierno y no va a haber comida, y entonces ¿qué va a pasar con mi gente? Con mi hormiguero. La cigarra se rió, fue por allá, empezó a fumar, después de eso siguió bailando y pateando, y la cigarra se burló de la hormiga, le dijo: maldita, sigue trabajando, bruta, siga trabajando ahí que le va a ir así bien, deje de estar así, disfrute la vida. El tiempo fue pasando, empezó a llegar el frío, las hojas de los árboles se cayeron y todo empezó a morir, todo empezó a estar en letargo, y la cigarra empezó a notar que ya no tenía que comer. Tiritando se fue al hormiguero, tocó la puerta y abrió entonces la hormiga que llevaba la comida, esa hormiga que en verano había sido objeto de sus burlas, y le dijo: por favor, dame algo, por favor, dame algo, estoy muriéndome de frío. La hormiga le dijo: no te puedo dar nada, todo está para mis crías y no vamos a morir nosotros. Entonces la cigarra se puso a llorar, salió de ese lugar y al final falleció congelada, se transformó solamente en un caparazón vacío, murió. Y esa historia me marcó para siempre, porque me dice que siempre tenemos que estar pendiente de qué va a pasar en el futuro, que tenemos que vivir el presente, que tenemos que pasarla bien, pero que tenemos que ser conscientes de qué es lo que viene. Y por eso también tenemos que disfrutar la vida. Y por eso les he propuesto viajar, les he propuesto tener experiencias, porque el día de mañana tal vez nos enfrentemos a un gran invierno y no nos quede nada, y lo que tenemos que llevar con nosotros son nuestros recuerdos. Al final, eso es lo que queda. Y quiero decirles a ustedes que aquí, detrás de este micrófono, como siempre, hablando solo como un orate, porque aquí estoy hablando solo frente a un micrófono, y no los conozco a ustedes, no los conozco por lo menos físicamente, pues yo quiero decirles algo que siento afecto, siento amor, y el amor transforma el mundo. Y siento amor por ustedes, así no los conozca, y siento algo que tengo que decir, y es que quiero que les vaya bien siempre, quiero que siempre tengan buenas experiencias, la pasen bien, estén donde se encuentren, trabajando, luchando por un futuro mejor, dedicándose a sus estudios o simplemente descansando. A todos ustedes, estén donde estén, yo, Esteban Cruz Niño, los quiero mucho.